Harvard dice que el 95% de todas las decisiones de compra que ocurren en la sociedad están basadas en el subconsciente, es decir, no lo controlamos, no es algo racional, por lo menos es el impulso de partida, ¿no? Y como eso se tiene que gestionar de alguna manera por las entidades financieras, tienen que conseguir trazar esa emoción dentro del comportamiento que hoy en día nosotros como clientes tenemos. Y es un comportamiento que históricamente ha podido permanecer más estable, pero que con el tiempo esto ha ido cambiando. Y a día de hoy, y todos lo sabemos, la velocidad con la que el mundo se mueve implica también tener esto muy en consideración si no te quieres quedar atrás, ¿no? Y en este sentido, desde Medallia llevamos alrededor de 20 años trabajando en la gestión de la experiencia del cliente y tenemos claramente presente que si no gestionas las emociones, no las interiorizas dentro de la organización, las disponibilizas para que toda la información esté disponible dentro de la propia organización, evidentemente estás perdiendo una parte muy importante del potencial que te puede dar a nivel de insight tus clientes, ¿no? Y para eso tienes que ser capaz de contactar con ellos y captar esa emoción en cualquier formato. Y no te tienes que centrar solamente en el tradicional IVR o en el tradicional email, sino que tienes que abrir tu abanico de posibilidades, ¿no? Porque al final el cliente lo que quiere es comunicarse contigo en cualquier modelo de comunicación posible a día de hoy, ya sea voz, ya sea mensajería, ya sea vídeo u otros, ¿no? Pues bueno, dicho eso, para no entretenerme demasiado, quiero dar paso a un plantel de ponentes de primer nivel que tenemos hoy con nosotros y que nos van a ayudar a un poco explicar qué hacen ellos en su día a día, cómo realmente gestionan esas emociones dentro de sus organizaciones, las emociones de sus clientes, cómo se relacionan con sus clientes a través de digerir previamente esas emociones que reciben. Y bueno, el objetivo del día de hoy es aprender de ellos y aprender de que esto tiene que estar presente en cualquier organización si queremos realmente transformar nuestro negocio, seguir adelante y no desaparecer, ¿vale? Porque estamos hablando de desaparecer, ¿vale? Así que nada, me gustaría darle el paso a cada uno de ellos. Os voy a pedir que cada uno os presentéis, por favor. Empezando, si te parece bien, por ti, Carmen. Muy Sí. bien. Pues yo soy Carmen Martínez, lidero el área de experiencia de cliente en Aegon. Nosotros montamos el área de experiencia de cliente hace pues 1 año y medio. Hasta entonces no teníamos, digamos, hacíamos cosas en el propio departamento de marketing, pero no teníamos un foco tan específico en experiencia de cliente. Al final, el objetivo un poco que también tenemos en esta sesión es contaros cómo lo hemos montado y cuál es un poco el governance que tenemos implementado nosotros en la compañía y que nos está funcionando bastante bien, ¿vale? Yo, mi trayectoria profesional, pues empecé en el mundo de las telecomunicaciones, llevo en el sector seguros pues 3 años. Hasta entonces, pues he trabajado en distintas compañías, como sobre todo pues en Orange y en Vodafone. En Vodafone estuve 5 años en el área de experiencia y en marketing también de captación durante también un par de años. Entonces, bueno, pues conozco bastante el mundo de la experiencia de cliente y, pues bueno, en lo que pueda contribuir a que en el sector podamos conocer mucho mejor y tener distintas perspectivas y aprendizajes sobre lo que estamos haciendo en otras compañías, pues es sobre todo pues una oportunidad, ¿no? Marta, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Marta Fina. ¿Qué tal? Hola. Ante todo, muchas gracias por la invitación, tanto como Medallia. Soy Marta Fina, directora del área de calidad y voz de cliente. Llevo ya años en calidad. Después de calidad fue calidad y experiencia de cliente y ahora somos calidad y voz de cliente. ¿Por qué esta evolución? Bueno, porque nos hemos centrado en idear un programa de voz de cliente, de escucha de cliente, voz 360, donde escuchamos cliente y empleado para identificar pues, los gaps incluso de todo el journey, ¿no? De qué siente el cliente y qué siente el empleado. Llevo muchos años en banca, toda mi vida profesional en entidad financiera
en áreas muy transversales, contact center, organización, comunicación y siempre cerca del negocio, dando total servicio a negocio y lo mismo que comentaba Carmen, ¿no? Encantada de poder contribuir aquí a contar todo lo que pueda ayudar a entender mejor esta disciplina y aprender a la vez de todos vosotros. Gracias. Muchas gracias. Pues voy a dar paso a Ignacio Martín de Santander. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Roberto. Yo soy Nacho, te he dicho, Roberto, que más conocido como Nacho Martín. Oye, decirte, yo me pondría la careta de Peppa Pig, porque yo tengo más niñas, estoy rodeado de hijas y haciendo alusión a tu bienvenida, ¿no? Darte la enhorabuena a ti, a Medalia y a DEC, Asociación de Experiencia de Cliente, por la invitación. Bueno, en mi caso, como ha dicho Marta, llevamos años y con Marta la conozco de hace ya tiempo, como colega, digamos, ahí en CaixaBank, y casi mejor no decir los años. Yo digo que casi a mi equipo se lo digo, ¿no? Yo nací un poco viviendo en la escalera de la calidad y hemos pasado un poco en el banco por los diferentes peldaños, ¿no? Desde el punto de vista antiguo, el concepto de la calidad y un poco más la calidad básica, las encuestas, las pseudocompras y demás herramientas de medición. Luego pasamos también por una fase de las certificaciones, aquellas certificaciones basadas en ISO, luego otras certificaciones de otro tipo más ad hoc en relación a los... hasta tocar ya en lo que hoy día se conoce como el concepto de experiencia de cliente, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos disfrutando. Yo digo que aquí siempre trabajamos con una hoja en blanco. Son muchas o sea, nuestro trabajo no está marcado y de alguna manera luego contaré alguna experiencia que estamos integrando. Tuve por suerte también de hace no mucho visitar a Carmen ahí en Aegon y ver también con ella un poco todo su modelo, que la verdad es que está muy bien armado. Y no dejamos de aprender. Yo creo que en este caso, por eso felicitaros, yo creo que un foro de este tipo siempre da valor y sin duda los clientes se merecen que sigamos siempre trabajando por ellos, ¿no? Y siendo innovadores, implantando cosas nuevas, ¿no? Así que encantado de estar aquí. Muchas gracias. Voy a dar paso ahora a Carlos Monserrate, de Bankia. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola, oye, un placer estar con todos vosotros. Bueno, yo me incorporé a Bankia en septiembre del 2013, hace ahora 7 años, en la Dirección de Estrategia y Política de Personas, y desde hace 4 dirijo la Dirección de Desarrollo Comercial de Clientes Particulares, que es una dirección que lleva a su vez 2 unidades relacionadas, sistemática comercial y experiencia, y ambas gestionan 50-50, casi como 2 caras de una misma moneda. Experiencia cliente, experiencia es un continuo y entiendo que todos estamos ya en este enfoque. ¿Qué tal, Daniel? Creo que estamos en mute. No te escuchamos. No sé si el resto lo puede escuchar. No. No, ¿verdad? Sí, sin duda la cosa del directo, ¿eh? Estoy pensando en los presentadores de televisión con problemas de audio, ¿no? Pues, ala, aquí la tenemos. Bueno, si mientras se soluciona, si acaso, vamos a ir avanzando mientras tanto, si os parece. Y bueno, de cara a los asistentes, a la audiencia, queríamos hacer un poco esto dinámico, ¿no? Y un poco generar también cierta curiosidad. Y para ello habíamos pensado entre todos el que cada uno de los ponentes que tenemos hoy aquí nos van a dar una emoción y una métrica, un valor, un porcentaje que para ellos es representativo, ¿no? Entonces, si os parece, hacemos un tour por cada uno, una ronda por cada uno de vosotros. Comentéis solamente la emoción y la métrica que está adherida a ella. Esto lo vamos a dejar pendiente de resolver
esta incógnita la dejaremos pendiente de resolver para el final, para nuestro cierre, en la que cada uno contaréis, pues eso, qué historia hay por detrás de estos valores. Así que adelante, si te parece bien, Carlos, si puedes empezar tú, Sí, te lo agradecería. sí. O sea, la emoción sería la diversión, claramente la diversión, y la métrica que más me gusta es la tasa de conversión. Es decir, cuántas veces logramos vender en relación con el número de veces que intentamos vender. Gracias, anotado. Marta, ¿cuál es la tuya? Pues sí, pues la emoción es sorpresa y la métrica es el NPS. 12. Ok. ¿Tengo que decir el número o no? Puedes decirlo, lo decimos Vale, después, no te preocupes. pues lanzo 12. Luego ya cuento el porqué. Vale. Ok, perfecto. Carmen, ¿qué tal tú? Pues yo la emoción que he escogido es la tranquilidad. Y digamos, el KPI que lo mide sería la presencia de esa emoción y 85%. Vale, no digamos más que si no rompemos el misterio. Nacho, ¿qué tal por tu lado? ¿Qué tal? Bueno, pues a ver, por mi lado, la emoción elegida es la confianza, ¿no? Hablando un poco de empresas financieras y bancos, ¿no? Y el ratio, pues es un ratio de satisfacción neta con este atributo, ¿no? Perfecto, perfecto. Y por último, Daniel, ¿nos escuchas ahora? Parece que no conseguimos escucharlo. Bueno, pues como yo ya teníamos los deberes hechos, voy adelantando cuál era la emoción y quizás un poco la métrica que hay por detrás. En tu caso era la empatía o la cercanía, podríamos decirlo de ambas formas, y el número 125. Y ahí lo vamos a dejar, ¿vale? Y mientras tanto intentemos el agente de Ágora, si es posible, resolver el problema técnico de Daniel para que pueda estar con nosotros activamente, ¿vale? Por favor. Bueno, dicho eso, tenemos una agenda bastante intensa, ¿no? O sea, queremos aprovechar los 40 minutos aproximadamente que tenemos, un poquito menos a nivel de preguntas. El formato va a ser muy práctico. Hemos seleccionado una serie de preguntas entre todos que hemos considerado de especial interés para dar una visión general desde el apartado técnico o del apartado de estrategia quizás hacia un ámbito más operacional, para que cada uno de los ponentes pueda darnos su opinión o su experiencia, cómo su organización están gestionando la experiencia del cliente, cómo la están activando, cómo la están accionando y qué impactos están teniendo, ¿no? Así que, porque esto al final, se me olvidó decirlo al inicio, pero es importante mencionar, esto va de impactar, ¿vale? La experiencia de cliente entendida como tal es una palanca de transformación y es una palanca que los negocios a día de hoy están considerando más y más, si cabe, dentro de su estrategia, porque al final el automatizar procesos o el redefinir, reorganizar a la propia organización en estas situaciones como venidas por la pandemia, venidas por las crisis anteriores en el entorno financiero, por los nuevos players que están llegando de diferentes ámbitos que no son de origen financiero, requieren cambios, ¿no? Y para hacer cambios se requiere conocer dónde hacer los cambios. Y qué mejor que preguntar al cliente dónde se pueden hacer esos cambios, ¿no? Entonces, vamos directamente a empezar por la primera pregunta. Para ello, voy a pedirle a Carlos que comience. Y sería la siguiente, Carlos. En tu opinión, ¿qué significa el éxito de un programa de experiencia de cliente para vosotros y cómo lo estáis midiendo en la actualidad? Vale. Bueno, hay muchos éxitos posibles. Cada programa tiene una naturaleza común, pero tiene objetivos específicos y hay muchos indicadores posibles, ¿no? Marta ha mencionado el NPS, la satisfacción, el share of heart, pero a mí y a mi equipo hay uno que nos gusta de una forma un poquito especial.
que es en qué medida hemos logrado formar parte del storytelling del cliente. En qué medida el contacto que tenemos con el cliente en el contexto de un programa forma parte de un episodio que el cliente recuerda. La experiencia tiene que construir relaciones y tiene que ser memorable. Entonces, esto lo medimos con un indicador muy básico que está muy en la base de nuestro modelo, que es el porcentaje de clientes que consideran que Bankia es invisible para ellos. Y claro, es un porcentaje que cuanto menor sea, más positivo es. Hablamos con los clientes, preguntamos si nos hemos dirigido a ellos, si recuerdan para qué, si recuerdan por qué y qué les aportamos. Y el concepto de invisibilidad es un KPI negativo que nos gusta muy, muy poco. Declinar eso al empleado es muy difícil. De alguna forma también muy táctica y muy coloquial, a veces casi demasiado coloquial, decimos que el KPI relevante para el empleado sería su cuñado. Es decir, en qué medida está contando lo que le está pasando en el trabajo de forma positiva a su familia más cercana, a sus amigos. Esto, claro, no se puede medir. Pero sí hemos tenido a veces métricas, no en todos los programas, pero sí en algunas, que era medir la actividad digital que nuestros empleados estaban teniendo, hablando de manera apasionada, defendiendo incluso la marca en las redes sociales contra haters o simplemente explicando con una pasión especial cuál era el trabajo que ellos estaban haciendo, pero entendido, digamos, como un texto orbital, no como un texto que construye la marca y como un texto que no construye el productor, que no construimos nosotros, sino que construyen ellos de manera autónoma. Muy bien, muy bien. Entonces entendemos desde tu punto de vista que es clave que la organización no esté mirando a la transformación de su negocio enfrente del cliente final, sino que desde dentro, a través de la evolución de los propios profesionales que integran Bankia, podáis dar un mejor servicio a través de esa formación, de ese continuo reciclaje que la organización tiene que tener para poder generar ese impacto y ese éxito del programa. Es decir, no solamente a nivel de CX externo, sino a nivel de CX interno. ¿Cierto? Sí, desde un punto de vista yo te diría muy preciso, es decir, ¿cuál es la narrativa de experiencia deseada del empleado que queremos? ¿Y qué queremos? Que este empleado cuente de esto que le está pasando y que a su vez tenga sentido para él, claro, porque si no, no lo va a contar o va a contar algo negativo. De todo esto que tiene sentido para mí, que tiene sentido para el accionista, tal, pero para el empleado, ¿qué sentido tiene? ¿Qué va a contar? ¿Qué felicidad le está produciendo? Muy bien, muy bien. Buen punto. La felicidad de los empleados influye en la felicidad de los clientes. Marta, me gustaría preguntarte a ti por la diferenciación. O sea, ¿cómo desde tu punto de vista un programa de experiencia de cliente puede generar diferenciación de la compañía? Vale. Mira, justo yo creo que Carlos lo ha nombrado y estoy totalmente de acuerdo. Yo hablaría de dos aspectos. El primero sería trabajar la experiencia de cliente desde un enfoque relacional con el cliente. Es decir, nos hemos enfocado todos los últimos tiempos en digitalizar el banco porque no hay otro remedio, es una necesidad. Sí o sí el cliente necesita tenernos en el móvil, tenernos las 24 horas y poder hacer todo a un clic, ¿no? Y este es un enfoque clarísimo. Lo que sí que también tenemos claro es que la digitalización tiene que ser un medio, no es el fin, porque lo que ahora nos parece que podemos generar wows con nuevas funcionalidades digitales, llegará un momento que será un básico. Entonces, el cliente cuando le preguntas lo que necesita, te dice, de nosotros, de los bancos, que lo que busca es una relación de confianza. Claro, en esta relación de confianza es cuando desde experiencia cliente trabajamos los Customer Journeys y ahí es donde tenemos que entender muy bien en qué puntos y por qué canales y cuáles son los momentos donde nos necesita y donde tenemos que estar para luego priorizar esas mejoras de experiencia en esos puntos, ¿no? Pero claramente para mí la diferenciación es trabajar la experiencia con este enfoque relacional. Sería un poco hablar de la digitalización humanizada, por lo que voy a decir ahora, sería sí o sí la digitalización es importante para solventar las necesidades del día a día. Pero por otro lado, esa relación y ese vínculo emocional que venimos hablando
también lo conseguiremos a través de las personas, a través de los gestores. Y cuando tenemos otros indicadores que nos dicen que cuando un cliente identifica a un gestor personal, los índices se nos disparan porque se le genera esta tranquilidad o esta seguridad de acompañamiento en sus necesidades financieras, que la parte humana pues en cualquier momento la tiene a su disposición también pues para ayudarle, ¿no? Y para mí este es el primer aspecto, trabajar desde un punto de vista relacional, y el segundo es escuchar constantemente al cliente en toda esta relación, comprender de verdad sus necesidades, no escuchar por escuchar, comprender de verdad sus necesidades y accionar palancas. Que sea un sin parar de escuchar y accionar, escuchar y accionar. Muy bien. Me quedo con lo de digitalización humanizada, me gusta el término. Quiero darle entrada en esta pregunta a Nacho y conocer también la opinión de cómo ellos desde el Banco Santander accionan y se diferencian con el uso de la experiencia de cliente. Sí, pues yo siguiendo a lo que dice Marta, de alguna manera Santander lanza el concepto de digilosofía, que es precisamente humanizar esa relación hacia lo digital, ¿no? Es como el banco acompaña a los clientes al mundo digital, ¿no? Sin duda, como bien ha expresado ella, yo creo que es un tema relevante en el que estamos todos inmersos, y entre hacerlo bien o no hacerlo hay apenas un punto, ¿eh? Y es relevante saber dónde está el término medio, ¿no? Bueno, pues Roberto, por contestarte y en línea un poco con lo que dice Marta, la verdad es que vamos muy alineados. Nosotros aquí en el banco, bueno, yo contaba antes que llevo bastantes años y, bueno, vamos a dejarlo en unos 20 en este mundo de la experiencia y calidad, es alguno más. Pero lo que sí os diré que hemos pasado un poco todas las fases, ¿no? de la calidad. Yo diría que casi nosotros lo que hemos hecho es volver a lo básico, ¿no? Y lo básico, como comentaba también mis, ponentes anteriores, lo básico es el cliente, ¿no? ¿Y cómo hemos centrado el tiro en el cliente? Pues diciéndole al cliente que venga a vernos. Y hemos creado, donde yo estoy ahora mismo, es una sala que lo llamamos Customer Center, que es el centro en el que atendemos y estamos recibiendo los clientes prácticamente a diario. Para nosotros los clientes, y ligándolo también con lo que decía Marta de los empleados, son los clientes y nuestros empleados, y especialmente nuestros empleados de la red comercial, los que están en contacto directo con los clientes. Entonces, ¿qué hemos hecho desde el año 2017, hace 3 años ya que llevamos con esta iniciativa? Pues traer al cliente, a mí me gusta decir, a la fábrica donde estamos los servicios centrales. Y repensarnos todo, o sea, decir, oye, si al final estamos para y por los clientes, necesitamos saber qué es lo que demandan los clientes de nosotros. Y la verdad es que llevamos más de 850 actividades realizadas, en torno a unos 600 focus. Bueno, las cifras son bastante altas en cuanto a entrevistas en profundidad con los clientes. Ahora, tras el COVID, pues hemos digitalizado esta forma de investigar con los clientes. Estamos continuamente conectados por medios digitales con ellos, también entrevistándoles, intentando conocer siempre qué es lo que demandan del banco. Todas y cada una de las estrategias que el banco ha lanzado en los últimos 3 años han pasado por este Customer Center. Y tenemos pues unos informes bastante relevantes de, oye, hacia dónde apuntan nuestros clientes. Y la verdad es que hay anécdotas para aburrir, ¿no? Desde los clientes jóvenes que hace 3 años nos decían que en el banco venían y en el cajero no daba menos de 20 euros. Y efectivamente era así, y tuvimos que poner pues, billetes y monedas, hasta los préstamos que dábamos, que también eran de alto importe. Es que vosotros dais préstamos de 3.000 euros para arriba, entonces no estáis pensando en mis necesidades, son de 150 a 300 euros, hasta cómo desarrollar campañas publicitarias con incluso este colectivo, ¿no? Nos decían, es que nosotros no vemos la tele, tenéis que conectar vía YouTube, y generamos un cortometraje que se llama Más allá del dinero.com. El que no haya visto lo recomiendo, es de Quique Maillo, un director, digamos, que obtuvo un Goya, y que hicimos una puesta en escena ligada a este colectivo joven, yendo ahí a hacer una premiere en los cines Callao en Madrid, ¿no? Con todos los influencers y demás. O sea, era la manera de conectar con ellos, ¿no? Estaban sorprendidísimos, decía, cómo un banco está dando respuesta a nuestras necesidades, ¿no? Y sin duda, bueno, de estos tenemos bastantes ejemplos. Aquí
pues continuamente estamos también trabajando nuevas técnicas. Ahora pues hablamos del behavioral economics, de temas de conductuales. Estamos trabajando también en los principales, decía Marta, los customer journeys, ¿no? Y la verdad es que contamos también con un equipo importante de apoyo. Hemos estado con una consultora que es Connective Vision, además es una consultora cercana a lo que es DEC. Hemos estado también con EY. Somos un poco una best practice, digamos, dentro del Grupo Santander. Esta iniciativa se ha extendido ya a nuestras geografías, algunas de ellas. Y la verdad es que yo creo que es un ejemplo de cómo el banco pues está, digamos, aterrizando a las demandas de los clientes. Cómo nos aseguramos que realmente introducimos esa voz del cliente en todo y cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Muy bien, gracias, Nacho. Quería un poco enlazar esta pregunta con la siguiente en relación a... Se está hablando de que una vez definido un programa de experiencia de cliente, hay que operarlo, ¿no?, dentro de la organización, hay que generar ese modelo de gestión que involucre a toda la organización, porque estamos de acuerdo todos de que si no permea a la organización al completo, el impacto que pueda tener dentro de nuestro negocio pues se verá limitado. En ese sentido, sí que me gustaría conocer de vuestro lado, y aquí te pediría, Nacho, que sigas contándonos, es cómo enlazáis esa adopción del programa dentro de la compañía, para hacer que toda ella trabaje como una única máquina dentro de esa fábrica que comentabas tú. ¿Y qué papel juega en el diseño del propio programa la tecnología en sí que la soporta? Bueno, pues aquí, como por seguir un poco en la línea, dices, oye, todo parte y nace del cliente. El cliente, investigamos las demandas que tienen nuestras, nosotros fijamos estándares de servicio en función de estas demandas y montamos modelos de medición. En el banco estamos también trabajando ya desde hace un par de años con un esquema focalizado en el Net Promoter Score, en el NPS, y tenemos más de 170, digamos, NPS que miden, digamos, toda la actividad de todos los productos, procesos, canales, con visión también interlocutor, y eso pues nos permite permear de una manera continua pues esas biopsias de cuál es la situación actual, el estado que tienen nuestros clientes, que nos compran, que nos visitan, que acceden a nuestros canales digitales, ¿no? Esa información, lo relevante de esa información es cómo la impregnas dentro de la organización y consigues, pues nosotros tenemos aparte que toda la información está, dices tú, Roberto, el tema de la tecnología es clave, ¿no? Y nos ayuda muchísimo. Contamos ya prácticamente con todas estas mediciones en real time. Inicialmente contábamos bueno, hemos avanzado muchísimo en lo que es la parte de encuestas a nivel digital. Seguimos manteniendo unas pocas, son un ratio, digamos, ya bastante bajo a lo que era antiguamente, que eran encuestas telefónicas. Aún así, todavía estamos complementando con algunas encuestas por teléfono, son las menos, pero para no dejar fuera a nadie, a ningún cliente. Todos los clientes queremos escucharles y por eso nos aseguramos que tenemos la voz completa de todos los clientes. Y luego lo que decía a nivel de la tecnología, pues tenemos articulado un modelo que nos permite tener la información en real time. Sabemos el cliente dónde ha estado, en qué oficina ha visitado, en qué canal está deslogado y cómo podemos mandarle una encuesta que nos valore. Y en cuanto nos valora, lo importante, yo digo, no solo es medir y tener, nosotros hacemos en torno a unas 800.000 encuestas al año, pero lo relevante no es tener 800.000 opiniones, sino qué hacemos con esas opiniones, ¿no? Y en ese sentido, tenemos articulado tu modelo, obviamente, de cierre de loop, donde aseguramos que la voz o el mensaje que nos trasladan los clientes, tanto a nivel de valoración como la parte cualitativa que nos trasladen, queda, digamos, gestionada, ¿no? Y ahí, pues, tenemos articulado muchos equipos de trabajo donde, de una manera rápida, actúan, ¿no? Y, sobre todo, en los detractores, ¿no? Pues para dar la cara. Y de manera que, pues esto también nos ha servido muchísimo a la tecnología para acelerar los ritmos y, sobre todo, provocar un cierto efecto wow, ¿no? Muchos clientes que nos dicen, ¿pero por qué me llama usted? Pues mire, le llamo porque ha contestado. Ah, sí, pues perfecto. Entonces, de alguna manera, agradece muchísimo que desde el banco, pues también le demos la cara en el sentido que tenemos, ¿no? Y luego, por último,
es muy relevante también establecer pues, programas de mejora, ¿no? Hablábamos antes de los journeys, ¿no? Pues decir, oye, que esto también desencadene una serie de mejoras que sean continuas y que aseguren que razonablemente pues, vamos cambiando los procesos y que esas cosas y que al final el cliente está presente y le vamos corrigiendo, ¿no? los problemas que va teniendo, ¿no? Y con eso un poco cerramos el círculo. Por último, dices, oye, todo esto, ¿cómo enraizar? Nosotros lo tenemos fácil. Contamos con la figura del CEO nuestro, que es Rami Bukair, que es el que lidera todo el proceso. Y la verdad es que yo, personalmente, he tenido muchos directivos en la casa, pero hay no muchos que podamos decir que lideren realmente esta experiencia del cliente. En mi caso, la verdad es que es sencillo. Teniendo a este CEO, pues es el que empuja y de él hacia abajo, ¿no? Tenemos presencia en el comité de dirección mensual, donde llevamos todo el despliegue, digamos, de los temas relevantes que tenemos que ver en la casa, y eso desencadena toda una serie de planes y mejoras que toda la organización empuja hacia el cliente, ¿no? Y ese es un poco el modelo que tenemos armado. Muy bien. Muchas gracias, Nacho. Una visión bastante completa de cómo operáis la información y cómo la estructuráis para generar al final esos wow con los clientes que son tan importantes. Parece que ya tenemos resueltos los problemas de audio de Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Nos escuchas? Yo les escucho bien. ¿Tú? Perfecto. Alto y claro. Bueno, quería... No hemos perdido una de las preguntas para las que te teníamos previsto contestar, pero si quieres, intentemos que no se quede en el tintero y unifiquemos con esta que estamos comentando ahora mismo, ¿no? O sea, tanto la sponsorización de nivel ejecutivo como es una clave del éxito, como comentaba bien Nacho. Desde tu punto de vista, ¿cómo se gestiona esto en BBVA? ¿Cuáles serían esas claves del éxito y cuál es el grado de sponsorización que actualmente un programa de experiencia de cliente está teniendo en BBVA? Muy bien. Oye, primero pues, me voy a la primera parte porque no tuve ni oportunidad de presentarme, ¿no? Yo soy Daniel Ordaz. Sí, es cierto. Soy responsable global de Experiencia Única o Seamless Experience, como le llamamos en el grupo de BBVA. Tengo 12 años, de ellos en la unidad que tenemos en México y 4 de ellos aquí en el equipo global, conectando con todos los países en los cuales tenemos presencia para trabajar todos los aspectos que tienen que ver con la experiencia de cliente, ¿no? Y respondiendo un poco a tu pregunta, y la verdad es que también es un placer tener la oportunidad de compartir opiniones y puntos de vista con el resto de las personas aquí en el foro, ¿no? Y poder conocer también de experiencias en otras industrias o en otros bancos. Respondiendo a tu pregunta, a mí me gustaría dar un paso hacia atrás, ¿no? Y hablar un poco de la reflexión estratégica que ha hecho el grupo y que el fin último que ha buscado siempre es intentar poner en el centro de la atención al cliente, ¿no? Y para eso, en este ejercicio de definir la visión estratégica de mediano y largo plazo, lo que hemos hecho es primero definir el propósito que hemos compartido como grupo, el poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, el definir las prioridades estratégicas que forman parte del plan que acompaña precisamente a lograr ese propósito que hemos definido, y una pieza muy importante que es los valores que nos definen a nosotros como grupo, ¿no? En donde una de ellas precisamente es que el cliente es lo primero. Y eso, llevándolo más a la práctica o a un plano un poco más operativo, yo les diría y me gustaría compartir, yo creo, 3 aspectos que hemos hecho en el grupo en los últimos años y que, como les decía al principio, tienen como fin último poner al cliente en el centro de toda nuestra atención, ¿no? Primero, el primer punto es que realmente nos hemos creído que lo importante es conocer lo que el cliente nos dice, ¿no? No solamente en las encuestas, sino también en cualquier otro tipo de fuente de recogida de feedback en donde no le preguntemos de forma directa al cliente, pero que sabemos que está pasando por una experiencia buena, mala o regular en los distintos puntos de interacción que tiene con el banco, ¿no? Eso primero, fundamental, el conocer lo que el cliente nos está diciendo. Segundo, hemos trabajado en tener una agenda única de proyectos en el grupo que nos permite, por un lado, priorizar los recursos y democratizarlos para intentar poner foco en aquellas cosas que son más relevantes para el grupo y también en la experiencia del cliente, ¿no? Evitando siempre hablar
de funciones, unidades organizativas, silos, ¿no? En un ejercicio complejo, pero bastante democrático, para intentar priorizar los recursos en aquellas cosas que son más importantes para el grupo y para el cliente. Y lo último, que tiene que ver con formas de trabajo, ¿no? Hemos desplegado lo que tiene que ver con la metodología ágil, que precisamente lo que nos ayuda es a intentar entregar cosas más rápido y de forma más oportuna. Y todo eso, yo les diría que hay 3 aspectos fundamentales respecto a las mediciones que nos acompañan a saber más o menos si vamos en la dirección correcta, ¿no? Primero, obviamente, todas las métricas de cliente, ¿no? NPS y demás, todas esas las seguimos en el más alto nivel en la organización, tanto a nivel global como en los países, forma parte en algunos casos también de la incentivación, ¿no? Entonces, tener métricas de cliente maduras, ¿no? Llevamos muchísimo tiempo con esto y es un ejercicio que hemos venido haciendo los últimos años, ¿no? Segundo, el alto compromiso que tenemos los más de 125,000 personas que formamos parte del grupo y que nos creemos realmente los valores, el propósito y las prioridades estratégicas que ha definido el grupo. Y por último, indicadores o variables que tienen que ver más con que si les estamos dando una buena experiencia a los clientes, creemos que podría tener un reflejo en más interacciones en nuestros canales digitales o tradicionales, mayor vinculación de los clientes, mayor atracción de clientes nuevos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con variables relacionadas con resultados de negocio, esos 3 principales ejes son los que nos han permitido saber si más o menos vamos en la dirección correcta respecto a montar un programa de experiencia cliente. Muy bien. Estupenda reflexión y estupendo resumen, Daniel. Gracias por concentrar esas 2 preguntas en una sola. Vamos a saltar un poco a saber cómo dentro de la organización, organizaciones como Aegon consiguen la sponsorización de su nivel ejecutivo para poder aterrizar esto a una realidad que sea palpable. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Hola. A ver, yo os voy a contar un poco cómo lo hemos vivido en Aegon. Aegon al final es una compañía de seguros. Somos una compañía de seguros realmente bastante tradicional y hemos tenido que sufrir realmente un proceso de transformación profunda con todas las áreas de la organización para que estemos todos en el mismo punto. Aquí estoy totalmente de acuerdo con Nacho, que lo más importante para que un proyecto de experiencia de cliente cale y que realmente el cliente sea en el centro es que el poder tiene que venir directamente del CEO. Igual que Nacho comentaba, nosotros tenemos la gran suerte, claro, es una de las personas que yo he conocido que más realmente se cree que esto de la experiencia de cliente es una realidad y que tiene que tener una importancia relevante en la compañía y que al final es el eje de transformación de toda la compañía hacia donde tenemos que ir. Y realmente hemos conseguido que implementemos esta cultura, ¿no? Yo, para que os hagáis una idea, empezamos a definir qué es esto realmente de ponerse en el centro y que el cliente esté en el centro y que la compañía también gire en torno a él. Aquí, pues bueno, dentro de nuestro proyecto de transformación, lo primero que hicimos fue definir un poco las líneas estratégicas que nos teníamos que mover dentro de la compañía. Nosotros giramos en torno a 4 ejes principales, que son el servicio, el valor, la transformación cultural y otros aspectos de rentabilidad de la organización, ¿vale? Aquí, dentro de la prioridad estratégica de servicio, yo lidero esta prioridad y aquí tenemos un montón de iniciativas que giran en torno al cliente, que muchas veces tienen que ver con iniciativas relacionadas con los Customer Journeys que estamos diseñando que estamos diagnosticando y rediseñando, pero luego también tiene que ver no solamente con los Customer Journeys, sino con proyectos específicos que tenemos dentro de la organización, ¿vale? Aquí nosotros, nuestro governance, al final, hemos creado un comité de estrategia en el que está todo el comité de dirección y dentro de ese comité establecemos un governance en los que trabajamos con metodología Agile. Entonces, dentro de cada CIP, nosotros tenemos CIPs cada tres meses, son trimestrales. Dentro de cada CIP lo que hacemos es, el líder de cada línea estratégica define, digamos, cuáles son las iniciativas claves que vamos a trabajar para conseguir pues los objetivos que nos hayamos propuesto para ese CIP. Definimos cuáles son las prioridades de esa compañía en base a iniciativas que realmente van a tener impacto tanto en términos de NPS como en términos de satisfacción de cliente. Y lo que hacemos es
organizamos equipos de trabajo multidisciplinares con personas de toda la organización que se van a ocupar de definir bien lo que es la iniciativa, aterrizarla, implementarla y posteriormente medirla. Entonces, cuando son iniciativas, por ejemplo, que tienen que ver con el Customer Journey, nosotros un poco por que conozcáis la metodología de trabajo, hacemos un diagnóstico de las necesidades del cliente, identificamos los puntos de dolor, hacemos, digamos, ese rediseño de cómo va a ser el modelo ideal al que queremos que tenga el cliente en un modelo 2B y luego identificamos una serie de iniciativas. Esas iniciativas se priorizan, que son después las que vamos a trabajar en cada CIP. Entonces, dentro de esas iniciativas que están priorizadas, aquí para cada uno de los journeys que trabajamos identificamos a un journey owner, que es la persona en este caso que más sabe de ese journey en concreto, que es la persona responsable pues si es contratación, pues una persona que al final refleje, que tenga conocimiento, digamos, de todo lo que tiene que ver el proceso de contratación. Y aquí lo que hacemos es identificamos qué personas van a trabajar con ese journey owner para poder implementar esas iniciativas, ¿vale? Con esto, al final, lo que os digo es que, aparte de los governance y del comité de estrategia en el que vamos haciendo ese seguimiento de las iniciativas, tenemos revisiones quincenales con el comité de dirección en el que subimos cuáles son los bloqueos que tenemos para que realmente se puedan implementar esas iniciativas y cuál es un poco los avances más significativos. Es un modelo muy ágil porque al final, pues para cada línea estratégica tenemos como 15 minutos simplemente bloqueos y avances más significativos y así pues vamos avanzando y vamos asegurando que todos los responsables de la organización tienen conocimiento de lo que está ocurriendo y pueden empujar también los bloqueos que se puedan ir surgiendo durante todo el CIP, ¿no? Entonces, esta metodología de trabajo nos ha ayudado mucho pues por lo que os digo, porque al final muchas veces, y esto lo sabemos mucho en la experiencia de cliente, que muchas veces es un concepto que cuesta integrar dentro de la organización porque muchas veces es intangible o no le ven el impacto realmente de eso que estás definiendo, pues hemos conseguido que realmente la organización tenga que estar involucrada y tenga que estar todo el mundo en el mismo punto empujando para conseguir que realmente lo que estamos diseñando sea una realidad, ¿no? Entonces, para mí eso es el éxito también de ejecución dentro de la organización. Muy bien, Carmen. Es súper interesante porque realmente los proyectos de experiencia de cliente no nacen y se quedan rodando, sino que hay continuamente que darle cariño y evolucionarlos. Y hemos hecho una overview rápidamente por éxito, diferenciación, adopción, sponsorización. Muy brevemente, porque me dicen por el pinganillo que vamos un poco justo de tiempo, me gustaría hablar tanto contigo como con Marta de que dierais algunos consejos a estas organizaciones que ahora mismo están planteándose cómo empezar a montar o cómo lanzar un proyecto de experiencia de cliente. Pues habéis dicho ya algunos, pero si quisierais puntualizar algunos otros, por favor, adelante. Bueno, yo en mi caso... No sé. Perdona, Marta. Sí. Como quieras, ¿eh? No, perfecto. Es que no sabía quién tenía que hablar. Tú misma. A ver, yo en mi caso, lo que os digo, para mí el éxito es que todo el comité de dirección esté en el mismo punto, ¿vale? Eso es lo fundamental. Para poder trabajar de forma, digamos, compartida y que todo el mundo se sienta involucrado, porque lo que también hemos comprobado al final es que cuando la gente trabaja, cuando todas las áreas y todas los distintas personas de distintos departamentos trabajan en la propia iniciativa, la idea ya no es de la experiencia de cliente que realmente viene a decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Sino que todos construyen el to be ideal. Para implementarlo, eso es una parte muy importante, porque al estar involucrada la organización, todos son partícipes de esa iniciativa y tú quieres que en lo que has participado realmente se implemente y veas el resultado, ¿no? Y lo tangibilices. Entonces, para mí, el consejo que yo les daría es involucra desde el principio, tanto en el diagnóstico como en el rediseño, como en la implantación, a las personas de la organización que tienen que estar, precisamente para que todo el mundo esté en la misma página y que todo el mundo sea partícipe de ese éxito o de lo que haya que hacer, ¿no? Pero esa parte es muy importante precisamente por la involucración que supone y la motivación que supone para las personas del equipo.
Muy bien. Por tu lado, Marta. Sí, bueno, al final me sumo también a lo que dice Carmen, porque estoy 100% de acuerdo. Hay una clave del éxito, que es la primera, que es tan obvia que no haría falta ni nombrarla, pero es que es una realidad, es el compromiso y el apoyo de la dirección, y es así, no es de otra manera. Pero también, como se ha dicho, la involucración de todo el banco, de todas las áreas y también de los gestores de la red. En nuestro caso también, bueno, toda la voz la tenemos diseñada en un programa que le llamamos Voz 360. Esto sí que, bueno, lo comento también como consejo porque yo creo que nos está sirviendo mucho, identificamos mucho más allá de la voz de cliente. En todos los Customer Journeys, nosotros lo que miramos también en cada punto y en cada interacción, cómo siente y vive la experiencia el cliente, sino el gestor. Es decir, comparamos y en el mismo Journey tenemos estas dos visiones para identificar posibles gaps o identificar dónde tenemos realmente que arreglar o diseñar una solución mejor, ¿no? A veces es para el cliente y a veces es para el propio gestor. Es internamente para facilitar circuitos, para agilizar procesos, etcétera. Entonces, para ello, este programa Voz 360 siempre tenemos las dos visiones y estamos metidos en los labs de experiencia con equipos transversales que van recogiendo esta voz de una forma muy inmediata y lo incorporan en su backlog de las distintas líneas de trabajo de estos equipos transversales del lab de experiencia para, de una forma continuada, pues ir mejorando también estos procesos. Es decir, lo que decía antes, ¿no? El tener la voz ligada a la acción en todo momento, tanto en el inner loop como en el outer loop. En el inner loop, en la parte que también contaba antes Nacho, que el gestor pueda dar respuesta a la encuesta, el one-to-one con el cliente, y el outer para que de una forma estructural el banco pueda ir generando mejoras en equipos transversales y con Agile, evidentemente. Y ya solo un último consejo, si tengo tiempo, que esto sí que nos pasó y yo creo que de haberlo sabido, pues yo lo hubiera hecho diferente. Los Customer Journeys que se empiezan a trabajar, ¿no? Pues cuando comienzas con la estrategia de experiencia de cliente, a veces son infinitos y son largos y son proyectos de meses. Y yo ahora diría, oye, trabajar Journeys Express, Journeys que te den 3 momentos y los 3 momentos prioritarios que ya se puedan meter en la acción y en los labs y que ya puedan trabajarse diseños. No perdamos mucho tiempo en diagnósticos, sino que pasemos a la acción enseguida. Muy bien, muy bien. Acción, me quedo con acción. Clave para hacer cambios tanto dentro como fuera, ¿no?, de la organización. Si os parece, y bueno, me dicen también por el pinganillo que comente, que la gente puede preguntar para luego recapitular o a través del chat, poder escuchar lo que nos está preguntando la audiencia. Yo me gustaría un poco aterrizarlo a esa operativa un poquito más y empezar a entender desde vuestro punto de vista cómo sois capaces dentro de la organización de incorporar y disponibilizar esas señales que os dejan los clientes en los diferentes canales por los que se relacionan con vosotros a día de hoy, y cómo eso lo digerís, lo procesáis internamente y lo ponéis a disposición de la organización. Y si puedes continuar, Marta, te lo agradecería por esta línea. Bueno, a ver, ¿cómo ponemos a disposición de todo el banco los diferentes KPIs? Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Por un lado, evidentemente, a comité de dirección, a las diferentes áreas de negocio, incluso los labs, reportamos de forma continuada los diferentes KPIs, tanto de NPS como de el índice de experiencia, que es un índice interno que tenemos, que lo calculamos a través de encuestas relacionales. Y la red, las oficinas, pueden ver esta información en su terminal financiero. Cada oficina puede ver su valoración de los clientes. Entonces, hay unos planes de acción, tenemos unos responsables de calidad en el territorio que ayudan a las oficinas a hacer planes de acción. Entonces, cuando vemos que algún indicador, incluso a nivel global, agregado de territorio o concreto de oficina, que esto lo ven las propias oficinas, pues se pone en marcha un plan de acción. El responsable de calidad pues les ayuda
a personalizar o hacer un plan de medidas. Al resto de la entidad, pues bueno, estamos montando también unos dashboards con más detalle de toda esta información, porque lo que no tenían hasta ahora, que ahora ya empiezan a tenerlo, es estos touch points, las mediciones real time que estamos facilitando, más allá de las valoraciones mensuales, sino que diariamente pueden tener acceso a los datos de experiencia de los touch points. ¿Dirías que una clave del éxito, en tu opinión, es dentro de esa adopción, es el uso continuado y diario de esa información? Es decir, que Sí, estoy ahora muy obsesionada con esta sistemática, precisamente, porque el tener o no tener el dato, el tener o no tener la medición es la clave. Es decir, si voy ciego y me la dan una vez al mes o no hay una continuidad y una sistemática detrás para actuar a partir de ese dato, pues es muy difícil buscar medidas y meterte esta cultura en el día a día de tu trabajo, ¿no? Ahora que estamos ya facilitando los datos de una forma más diaria y más accesible y disponible para todos, bueno, pues es más fácil montar estos circuitos internos y sistemáticas de acción a partir de la voz. Es clave totalmente. Muy bien, muchas gracias. Daniel, ¿cuál es tu punto de vista en relación a eso, a cómo incorporar y disponibilizar las señales que generan los clientes dentro de BBVA? Lo que decía Marta ahora es una fundamental, no sé, la parte esta de accionamiento o disponibilidad. Yo siempre digo, y cuando hablamos un poco con los países con los que trabajamos, yo creo que hay 3 ejes en todo esto que tiene que ver con la recogida de feedback, ¿no? Recoger el feedback, tanto aquello que hacemos a través de encuestas directas, como ver todas aquellas cosas en las que el cliente no necesariamente le estamos preguntando algo, ¿no? Sino nos está diciendo cosas al respecto. Eso es lo fundamental. Otra es que tenemos que ser capaces de hacer análisis de esa información para identificar cuáles son las palancas que pueden estar detrás de cada una de esas experiencias que los clientes están viviendo, ¿no? Y lo último, que es justo lo que comentabas, tiene que ver con cómo disponibilizamos esa información. Es muy importante que, por ejemplo, a nivel gestor puedas disponibilizarle a él lo que sus clientes están opinando respecto a la interacción que tuvieron con ese gestor, pero también es muy importante el darle la representatividad a la experiencia del cliente, no solamente en esa interacción, sino también en un contact center, en canales digitales, en una reclamación, que el gestor pueda tener la información completa de lo que su cliente, distintas interacciones que está teniendo con el banco, ¿no? Entonces, ese es un equipo, la red de ventas, ¿no? Que para nosotros es muy importante contribuir para disponibilizarles. También lo es el equipo que se encarga en la ejecución y desarrollo de proyectos de priorizar su backlog en función de lo que los clientes están diciendo. Entonces, para nosotros es igual de importante disponibilizárselo a ellos. Y como lo es igual de importante para las personas que trabajan en ingeniería de procesos y transformación de procesos comerciales, para que los procesos que acometan precisamente vayan orientados a mejorar todos aquellos puntos de dolor que el cliente nos está diciendo en cada una de esas interacciones, ¿no? Entonces, ahí completamente de acuerdo. No es más importante probablemente tener muchísima información, quizás es más importante que esa información la disponibilices de forma correcta a las personas que toman las decisiones, que no son fundamentalmente los equipos que estamos recogiendo este feedback y estructurándolo, ¿no? Sino son personas que están en la red de ventas atendiendo al cliente, en el contact center, en los equipos de proyectos, en los equipos de procesos. Esas personas tienen que tener esa información para poder priorizar sus acciones en base a eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Por supuesto que sí. El accionamiento va de un mejor entendimiento del cliente y de disponibilizar la información que necesita cada persona dentro de su rol en su día a día para realmente generar impacto, ya sea final, con un cliente final o sea internamente para justamente esas mejoras de proceso y de cambio en los portfolios, ¿no? de las compañías. Muy bien. Tenemos algunas preguntas más. Vamos justito de tiempo. Vamos a hacer lo siguiente, si os parece. En relación a cómo la situación actual del coronavirus y un poco de esa situación económica de la que partimos, no es de las más deseadas, ¿no? Me gustaría aglutinar 2 preguntas principales y daros la posibilidad a todos de que expreséis vuestra opinión. En principio, me gustaría saber, empezando quizás por Carlos, es
¿qué cambios habéis observado? Y esto lo hago extensivo a todos, por favor. ¿Qué cambios habéis observado en la manera del cliente está expresándose con vosotros? ¿Qué valoraciones habéis visto? ¿Cómo ha fluctuado? ¿Cómo se han visto mejoradas o empeoradas? ¿Qué acciones habéis estado tomando al respecto en estos últimos tiempos? ¿Coronavirus o no coronavirus? Pero en general, ¿cómo ahora mismo el banco, con esa información que está teniendo cada vez más rica y cruzada además con su información operacional, cómo está tomando acción para mejorar esa, digamos, responsabilidad social corporativa, ¿no? Vale. Bueno, nuestros clientes reproducen a la sociedad. La sociedad está en un entorno de preocupación, de salud económica y de acceso restringido a la realidad. Y eso, en 30 segundos, lo que vemos que está implicando, pues es que los clientes tienen la piel muy fina, muy, muy fina. Son muy sensibles a lo que hagamos con ellos, en positivo y en negativo. Te puedo decir que en el post-confinamiento los indicadores globales de satisfacción de clientes Bankia subieron algo, un poquito, lo cual lo consideramos algo positivo, y lo que es que se radicalizaron las valoraciones un poquito también. Es decir, los que estaban contentos estaban muy, muy contentos, los 8 se convirtieron en 10 y aquellos pues, que no estaban tan contentos pues estaban menos contentos, ¿no? Los 12 se convirtieron en unos. Y esto creo que es algo que nos está pasando a todos. Y ahora mismo nuestro esfuerzo fundamental, aparte de cuidar por su salud, es ponérselo fácil. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por mantener oficinas abiertas, procurando que tengan condiciones sanitarias adecuadas, que no sean centros de contagio, sino centros de servicio, sobre todo multiplicando la accesibilidad a los canales digitales para que sean una alternativa real. Nos hemos esforzado mucho por algo que los clientes creo que necesitaban, que es darles a todos los que hemos podido la referencia de una persona. Si te pasa algo, llama aquí, llama a llama a esta compañera te ayudará. Y luego, quizá una cosa que hicimos de una forma un poquito intuitiva, pero que creo que dio un toque muy emocional a nuestra relación con nuestros clientes, fue llamar a muchos de ellos para ver qué tal estaban, para ver cómo estaban, cómo estaba su salud, cómo estaba su familia, cómo estaba su entorno económico. En definitiva, pues hacer verdad, tú tienes los valores que tienes y son tuyos. El entorno cambia, tú adecuas tus valores a los puntos de contacto adecuas tus puntos de contacto a lo que es relevante en ese momento, pero tus valores no pueden cambiar, ¿no? Y esto, pues yo creo que nos ha ido, no nos ha ido mal, no se puede decir nos ha ido bien porque es un entorno muy complejo, pero a nuestros clientes tampoco les ha ido mal con esto. Bien. Muchas gracias, Carlos, por esa opinión tan interesante. Nacho, ¿y qué me puedes decir tú al respecto? Yo coincido con Carlos en lo que hemos notado a nivel de la cercanía. Yo creo que ha sido clave en un momento tan caótico como el que hemos vivido, la cercanía del banco con los clientes. En nuestro caso, en Santander, bueno, como sabéis, pues bueno, ha habido muchísimo gestión sobre todo lo que son las ayudas a través del ICO, incluso somos la entidad que más ayudas se ha dado en esta materia, y eso lo hemos notado sustancialmente en el NPS de las personas jurídicas, especialmente. El impacto ha sido muy alto, o sea, más de 30 puntos de mejora en el NPS. Pero lo relevante aquí, yo creo que ha sido, oye, en una situación muy distinta, hablábamos antes un poco de los años, ¿no? Yo creo que los que vivimos la crisis anterior, en 2008, ¿no? Luego 2012 un poco, pero la de 2008 especialmente, yo creo que la banca se vio como uno de los causantes, ¿no? Así fue un poco lo que el mercado nos trasladó a todas las entidades financieras, ¿no? Y así lo padecimos, ¿no? Y lo veíamos en nuestros indicadores. Yo creo que lo relevante ahora ha sido justo lo contrario, ¿no? Yo creo que la banca ha sido uno de los solucionadores, ¿no? Ha venido a solucionar parte del problema. Es cierto que estamos todavía en un escenario que no podemos hablar de que esto esté solucionado, ¿eh? Es más, creo que nos viene una crisis importante y estamos inmersos en ella y todavía nos queda mucho partido por jugar, ¿no? Pero de alguna manera el banco
son muchas las iniciativas en materia tanto de familias, de ayudas, que yo creo que todas las entidades han estado muy cercanas a los clientes. Hemos hecho muchísimas iniciativas, como decía Carlos, también en materia de los empleados, de la seguridad de nuestras personas, de nuestros equipos y también de nuestros clientes, y por ahí se han dotado muchísimos temas con las oficinas. Ha habido muchas ayudas también a hospitales, ha habido pues mucha ayuda que yo creo que la propia sociedad también lo revierte de cara a la imagen, ¿no? Y la verdad es que tenemos muchas métricas que nos avalan un poco la mejora en este sentido de la percepción que ha tenido en general la banca y nosotros en particular también, ¿no? Y bueno, yo espero que esto sea también una lección, pues para también que los propios clientes vean. Yo creo que habláis también del tema de digitalización. Sí que es cierto que se ha observado pues una caída sustancial del uso de la oficina. Yo creo que es coyuntural. Creo que si hemos bajado 20 y tantos puntos de uso, estamos en un escenario que probablemente no vuelva a donde estábamos, pero sí que volverá un poco más a una cierta normalidad. Y es cierto que, lógicamente, los canales digitales han sido muy solucionadores y lo son, y el banco ha acelerado muchísimo muchos temas que tenía ya implantándose pues para dar respuesta a los clientes, ¿no? Yo creo que el mundo digital, junto con el mundo personal y la cercanía que desde incluso la casa los empleados han tenido, aún estando confinados, en continuo contacto con los clientes, se han dado móviles a los empleados, se han dado portátiles, no hemos dejado ninguna, digamos, persona sin conectar con los clientes, y eso pues lógicamente yo creo que se ha notado, y espero que bueno, pues que lo que nos viene ahora que sea mucho menor, desde luego, de la situación anterior, Dios quiera. Muy bien. Sin duda en un programas omnicanal y más en estas circunstancias, los entornos digitales se vuelven, más si cabe, estratégicos y claves para las compañías poder comunicarse con sus clientes en el día a día, ¿no? Quería preguntarle a Carmen. Carmen, desde vuestro punto de vista, como la única aseguradora que tenemos hoy aquí con nosotros, a falta de Zurich, ¿cómo lo habéis visto? Pues mira, Roberto, aquí nosotros como aseguradora, es verdad que uno de los productos que son fundamentales para nosotros es el seguro de salud, ¿no? Entonces, dentro del seguro de salud, pues lógicamente la situación que estamos viviendo pues afecta muchísimo a nuestros clientes. Y también enlazándolo un poco con la emoción que comentaba al principio, que al final en el sector asegurador y en concreto en salud, la emoción de tranquilidad es la fundamental para los clientes, es la que más valoran, ¿no? ¿Qué ocurre en estos momentos del coronavirus? Pues justo cuando empezamos a detectar, cuando empezamos a vivir esta situación en concreto, lo primero que hicimos es identificar el customer journey del cliente para entender cuáles eran las etapas y los distintos momentos por los que iba a poder pasar el cliente, tanto en la situación propia del coronavirus como después del coronavirus. El objetivo era un poco entender las necesidades que tenía el cliente en cada uno de esos momentos para intentar anticiparnos y transmitir esta tranquilidad que estábamos comentando, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho un montón de iniciativas, pero sobre todo de transmitir calma a los clientes, de intentar facilitarles las cosas. Evitamos nosotros para diversos procesos o diversas pruebas que tiene que realizarse el cliente, por ejemplo, pues necesita una serie de autorizaciones. Eliminamos las autorizaciones, les pusimos un canal de información para que estuviesen informados en todo momento de dónde acudir, de cuáles eran los síntomas, de qué hacer para prevenir. O sea, cosas que al final les pudiésemos dar información ante la incertidumbre del momento y de la situación que estábamos viviendo, y que era una situación igual para todos, ¿no? Entonces, aquí empleamos muchas técnicas, tanto a nivel de información, de acompañamiento, de cercanía, de transmitir empatía. También hemos hecho bastantes acciones de voluntariado en el que todos los empleados hemos llamado no a todos nuestros clientes, pero sí a los clientes, digamos, más mayores, para hablar con ellos, entender qué es lo que les estaba ocurriendo, ver si en algún momento algún cliente tenía algún problema, o incluso hemos contactado con asociaciones, tanto aquí en Madrid como en Barcelona, por si encontramos algún cliente en situación más particular, pues poderle derivar a esas asociaciones, pues sobre todo por sentimientos de soledad, ¿no? Aquí hemos visto también que muchos de nuestros clientes mayores
necesitaban atención psicológica, necesitaban el no sentirse tan solos, el sentirse acompañados, ¿no? Entonces, hemos humanizado muchísimo más los procesos y hemos entendido muchísimo más que lo importante que es estar cerca del cliente. Entonces, para nosotros ha sido clave el entender el acompañamiento de esta manera y es algo que también seguimos trabajando mucho ahora después de la primera ola que también, pues eso, pues parece que ahora mismo vamos a volver a sufrir otra segunda o estamos sufriendo, ¿no? Entonces, tenemos muchísimo más claro todos lo importante que es estar ahí y transmitir la empatía y ser cercanos, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, al final somos todos personas, con lo cual, y por supuesto, yo creo que más claro no puede ser la respuesta a la pregunta inicial de esta mesa redonda. Son las entidades financieras emocionales, por supuesto que lo son, ¿no? Me gustaría acabar esta ronda de preguntas con una importante, ¿no? Porque al final estamos demostrando con esta conversación tan interesante que esto mueve la aguja, ¿no? Que programas de experiencia de cliente mueven la aguja dentro de las organizaciones, generan diferenciación, generan una mayor cercanía con los clientes. No nos vamos a engañar, somos organizaciones dedicadas a nuestros accionistas y a generar rendimientos, ¿no? Y por tanto, esto es importante para las personas que manejan los números, ¿no? Entonces, aquí mi pregunta va ligada con cómo le vamos a decir al CFO de una compañía, al financiero de una compañía, que una experiencia de cliente, un programa operacional de experiencia de cliente genera réditos para la compañía. Y ahí me gustaría preguntarle, para finalizar esa ronda, a Nacho, en primera instancia, y luego a Carlos. A ver, nosotros, Roberto, bueno, obviamente también tenemos que dar números, ¿no? Y al final lo que no se mide no existe, ¿no? De alguna manera llevamos trabajando, correlando antes la satisfacción, ahora el NPS, que además correla algo mejor con el negocio, con algunos ratios, ¿no? Algunos ratios los del estilo del volumen de negocio de los clientes, pues ya sabemos que multiplicamos por 5, digamos, en los promotores versus los detractores, los clientes promotores en un año, ¿eh? Se reduce, digamos, la tasa de fuga en torno a un 30% y aumenta la vinculación más de un 25%. O sea, claramente hay una conexión entre cliente que nos da 9 y 10, nos otorga, que nos recomienda, versus a un cliente que está, digamos, más detractor con el banco. Por otro lado, también medimos las oficinas. Tenemos más de 3.000 puntos de verificadas. Todavía a mí me gusta hablar de tiendas, pues las 3.000 tiendas, desde la que tiene el mejor NPS a la que tiene el peor NPS. Tenemos también medidos que, oye, que tanto en margen como en volumen de negocio se multiplica por 5 y por 6 en aquellas que obtienen NPS superiores a 60 versus las que están por debajo de 10, ¿no? Y por último, estamos integrando otras métricas, ¿no? Como es el caso actualmente del Lifetime Value, ¿no? Yo creo que es un indicador que viene para quedarse, que además nos permite conectar muy bien con determinadas decisiones que pasan y acontecen en el día a día de una organización, y estamos pegándole el impacto, digamos, del Lifetime Value en aquellos temas que el banco, decisiones que toma, ¿no? Que tienen impacto en los clientes. Y de esta manera podemos tangibilizar cuánto de valor, digamos, de cliente vamos a ganar con una decisión, ¿no? Y en ese sentido estamos todavía depurando este indicador. Hay otras más métricas, pero bueno, algunas incluso más cercanas a lo que hablabas antes de incluso la capitalización de la compañía, ¿no? Donde podemos llegar a calcular, y lo hemos hecho en lo que vale un punto de NPS de mejora en lo que es el impacto en la capitalización del banco. Pero de alguna manera esto sí o sí es el diálogo que tienen nuestros CFO, ¿no? Es decir, oye, al final lo que es evidente que tenemos claro que tener un cliente que nos recomiende nos da muchísimo más negocio y queremos relaciones estables y sostenibles en el tiempo. Y eso es un poco lo que da el NPS y la experiencia, ¿no? A nivel del impacto en la cuenta. Muy bien. Carlos, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Cuál sería tu conclusión? Te puedo contar lo que nos ha pasado, ¿no? Porque las métricas las acaban de resumir muy bien, están ahí, se conocen. Yo te diría casi más desde una vivencia que quizá lo primero a trabajar es la reputación.
es muy importante que quienes lideran la experiencia de cliente en el banco, en la aseguradora, en la fábrica, puedan demostrar un track record de que todos los proyectos en los que participan, sea gracias a ellos o no, pero los resultados financieros suben. Entonces, construir esa reputación es muy, muy, muy relevante. Luego, ir mostrando o identificar algunos KPIs que sean muy predictores y que sean reales en tu organización muy bien en el corto plazo. Nosotros, por ejemplo, encontramos que hay una correlación muy clara entre el beneficio de los clientes que reconocen que hemos contactado con ellos y los que no, y los que tienen una persona de referencia y los que no, y en el mundo digital, aquellos que consideran que hemos sido capaces de convertir, digamos, una propensión en una conversación que parece personalizada y los que no. Y luego quizá, y esto a lo mejor es un enfoque muy personal, a mí me gusta mucho no abordar grandes proyectos, sino leer muy bien a la alta dirección, ver dónde están y construir un piloto pequeñito, muy manejable, que casi no es percibido por la organización y que demuestra que ese KPI que tú quieres mover en la cuenta de resultados o en la estrategia lo estamos moviendo, y a partir de ahí pilotar y escalar hasta desarrollar todo un aprendizaje que garantiza que lo extiendes a la organización con garantías de que mejore el resultado financiero. Me quedo con eso, con la modularidad de los programas de experiencia de cliente. No tienen por qué ser big bangs que vayan desde la dirección hacia abajo, sino que también se pueden construir hacia arriba también y sean capaces de articularse a los dos niveles, a nivel organizativo, a nivel también de tecnología, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues vamos a ir cerrando, si os parece, chicos, porque nos hemos pasado un poco del tiempo. Si os parece bien, vamos a retomar aquella emoción y aquella métrica que comentamos al inicio, y rápidamente, si queréis, hacemos una ronda rápida para explicarla a la audiencia qué era lo que había detrás, qué historia había detrás. Muy brevemente, por favor, os lo pido en ese sentido, ¿vale? Muchas gracias. Podemos empezar por... Venga, Marta, anímate. Venga, pues la sorpresa es la emoción que he comentado antes y 12. 12 significa 12 puntos de mejora en NPS. ¿Qué historia hay detrás? Bueno, estamos en un piloto precisamente, bueno, en Barcelona y en Valencia, donde de forma muy inmediata, después de la visita del cliente a la oficina, este cliente recibe un push en el móvil y le preguntamos por la experiencia. Entonces, el cliente nos valora, evidentemente, y las valoraciones pues por debajo de 6 le llamamos o el mismo día o al día siguiente. Entonces, esto nos está generando, primero, una sorpresa positiva. Como no podíamos encuestas, nadie nos dice nada, ni tampoco vemos cambios. Entonces, el hecho de que te personalicen esta llamada y que de forma inmediata, que es otro aspecto relevante, ¿no? No al cabo de un tiempo, sino el mismo día o al día siguiente te llamen para solucionar pues la problemática. Bueno, pues esto genera una sorpresa positiva y nos está generando en este piloto pues unos incrementos de NPS de 12 puntos. Y esa es la historia. Y solo por acabar, es muy relevante en estas actuaciones los comentarios, porque hablamos mucho de KPIs y del dato. Pero lo importante también es el dato con información no estructurada. Al final, los comentarios de los clientes es los que nos dan las pistas de verdad de cuál es el problema y lo que hay que hacer. Entonces, ahí trabajamos mucho precisamente los comentarios y a partir de ahí actuamos. Muy interesante, Marta. Muchas gracias. Vamos a pasar a Carmen. Carmen, ¿cuál es era tranquilidad y cuál era tu métrica? Sí. Pues la nuestra, o sea, es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? La emoción es tranquilidad porque es la que mejor define el estado en el que, o sea, el motivo fundamental por el cliente nos contrata nuestro producto. Al final, tú tienes un seguro de salud pues porque quieres tener una tranquilidad y quieres que cuando te pase algo, alguien esté ahí y te preste el servicio, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo, para que os hagáis una idea, y aquí no me siento orgullosa, pero voy a decirlo, la presencia en nuestros clientes del sentimiento de tranquilidad es de un 76%, un objetivo por encima del 85%. Ese es el objetivo que nosotros tenemos que marcar como compañía y al que aspiramos poder llegar, porque es cierto que al final en las palancas que mueven la tranquilidad
realmente no dejan de ser la información. Entonces, hay información que nos pueden dar en todos los canales de contacto, tanto en atención al cliente como nuestros agentes, como toda nuestra red comercial, en los canales digitales. Al final, dar información al cliente, que el cliente esté informado en todo momento y que se sienta seguro sobre cómo funciona su seguro de salud, qué es lo que tiene que hacer, que facilitemos las cosas, ponérselo fácil y ser rápidos y ágiles, al final es lo fundamental, ¿no? Entonces, para nosotros el trabajar ese sentimiento, todos son importantes, pero trabajar ese sentimiento y que realmente el cliente perciba que estamos allí, que está tranquilo, es uno de los objetivos prioritarios que tenemos como compañía. Muy interesante. O sea, lo contrario de la tranquilidad, la incertidumbre, ¿no? O sea, evitar cuanto podamos la incertidumbre. Daniel, ¿cuál sería la historia que hay detrás de tu emoción y tu métrica, aquella de 125? Era empatía y cercanía, ¿no? Y tenía que ver con 125, porque en realidad somos poco más de 125,000 empleados los que formamos parte del grupo. Y esto viene un poco por lo que les contaba al principio, en el momento en el que me pude conectar, respecto a cómo el grupo ha definido los valores, el propósito y el plan estratégico que nos definen y nos representan como organización, ¿no? Y lo que ha hecho, yo creo, toda la organización, pues es precisamente en sentirse de cierta forma empoderados de cada una de esas definiciones que hemos tenido como grupo e intentar llevarlo al centro de lo mismo, ¿no? Hace rato comentábamos un poco la experiencia de lo que ha ocurrido con la pandemia y demás, y yo creo que un reflejo de eso ha sido precisamente la necesidad de estar cerca y de empatizar con el cliente, contactándolo, toda la red de ventas estando cerca de ellos, ¿no? Y creo que al final, como comentaba también al principio, más allá de generar información y demás, creo que lo relevante es disponibilizarla, y disponibilizarla pues para estos más de 125,000 personas que somos en el grupo, para que cada uno desde su ámbito de responsabilidad trabaje en las cosas que nos corresponde para mejorar la experiencia del cliente. Creo que esto no se puede mover desde un equipo o una unidad aislada de la organización, sino que tenemos que poner disponible todo esto al alcance de todas las personas que formamos parte del grupo, ¿no? Sin duda, sin duda. Nacho, muchas gracias, Daniel. Nacho, ¿cuál sería tu punto de vista sobre tu emoción y sobre tu historia, más que punto de vista, tu historia que hay detrás de esa métrica de 49 de confianza? Bueno, yo creo que la confianza ha salido y lo han comentado los compañeros, ¿no? Es decir, al final estamos en un mercado en el que en servicios financieros la confianza en tu entidad, donde depositas tu dinero, donde confías en las personas, es clave, ¿no? Y es nuestra razón casi de existir, ¿no? Pero con independencia de eso, yendo un poquito más no tanto a nivel de reputación, que también, y yo creo que el banco, la verdad es que en ese sentido, solidez, solvencia, y yo creo que ha habido momentos en el que hemos atraído también mucho capital, precisamente por la confianza, ¿no?, que una genera en el mercado, pero me voy a referir más en esta emoción, más a lo que es la propia confianza en relacionada con esto último que decías de las personas, ¿no?, de la cercanía, la relación de la confianza, ¿no? Siempre digo que al final, cuando das con clientes y los mismos clientes te dicen, mira, ¿sabéis lo que tenéis mío? O sea, al final tenéis mi salario, que probablemente lo sabe el del banco y probablemente mi mujer, en muchos casos ni mi hermano, ni mi familia, ¿no? Entonces, muchas veces dices, oye, es que el banco, tenemos una relación de confianza con nuestros clientes, que les acompañamos en toda su vida, a lo largo de su ciclo vital. Sabemos cuando se casan, cuando se tienen hijos, cuando, oye, van teniendo acontecimientos familiares relevantes y cómo el banco está cerca, ¿no? Yo creo que me quedo con esa idea, ¿no? De, ojo con quebrar esa confianza. Y esa es la base y esa es la emoción relevante. Nosotros, bueno, lo del cerca de 60, ¿no?, el 59, o sea, al final son métricas que no dejan más de ser cómo lo mides, ¿no?, el impacto que tiene en la organización ese tema. Pero es muy relevante el no perder de vista este tema, ¿no? Es decir, oye, nosotros tenemos clientes, ahora se ha visto en la pandemia esa relación con la que hemos fortalecido en muchos casos entre todas las entidades con nuestros clientes, porque son momentos de la verdad claves. Y ojo con quebrar estos momentos. Yo creo que ese es el mensaje. Muy bien.
Pues, por último, Carlos, ¿cuál era tu emoción y cuál era tu valor, tu número? Sí, la emoción era la diversión, muy girado hacia la plantilla. Yo creo que ahí se nota mucho también el background mío y de personas de mi equipo en recursos humanos. Y el valor o la métrica era la tasa de conversión. Cuento el caso muy brevemente. Tenemos un objetivo, teníamos y tenemos un objetivo de crecer en productividad digital, es decir, que los clientes contraten productos en los canales digitales, y tenemos unidades que van más arriba y más abajo. Alguna unidad pues iba más abajo en la última posición, y además un territorio muy adverso a priori, porque un entorno muy rural, oficinas pequeñas, población envejecida y creencia de que aquí no podemos digitalizar. Entonces, pues mira, pensando cómo gestionar esto, cómo gestionar un piloto, pues al final decidimos generar o gestionar el proyecto como un entorno gamificado, pensando que lo contrario de serio no es divertido, que lo contrario de divertido es aburrido, que lo serio puede ser divertido, que los entornos gamificados no son más que proyectos que resuelven problemas de negocio reales, pero con una actitud lúdica, y diseñamos todo el proyecto con la misma estructura con la que se diseña una gran narrativa, con la que se diseña un gran juego. Sin entrar en detalles, pues buscamos un epic meaning, un propósito épico para los profesionales, generamos jugabilidad, es decir, como todos los grandes juegos, que sea muy fácil empezar a hacer esto. A veces es muy difícil empezar, los grandes juegos no, siempre es muy fácil empezar, que la dificultad sea progresiva, que siempre haya apoyo, que haya sorpresas, que haya bolas extras, que haya mucha visibilidad y que haya avatares, que haya entornos de sociabilidad, algo muy lejano de lo que a veces se hace de poner puntos y medallas, que eso no es un entorno gamificado, eso al final muchas veces lo que es un rollo. Entonces, pues como ya se vio, nos enseñó Pixel en Monstruos S.A., la diversión, la alegría es un gran generador de energía, y esta territorial pasó de ser la última a ser la primera, muy lejos de todas las demás, y logrando una tasa de conversión media entre el 4 y el 8% de éxito, a moverse entre el 17 y el 25. Incluso en el piloto inicial se llegó a lograr éxitos en el 35% de las ocasiones. Un proyecto que la verdad a mí me gustó especialmente, y a mis compañeros también. Pues muchas gracias por compartirlo. Pues si os parece, vamos pasadísimos de tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena toda la conversación, súper interesante, y me siento como el entrenador del Barça o del Madrid, con un plantel de estrellas como el que hay por aquí, ¿qué más se puede pedir, no? Entonces, me gustaría compartir con vosotros algunas preguntas que nos han hecho a través del chat. Por ejemplo, el caso de Maule nos decía cómo convive la experiencia de empleado, su empoderamiento y entusiasmo, la cercanía con sus clientes en una red compleja de sucursales como son las de los ponentes, donde imagino que cada una será un ecosistema diferente. ¿Quién se anima a contestar esta? Venga, es valiente. Venga, Carlos, que decías, ¿no? ¿Cómo trabajas la experiencia de cliente y empleado a la vez? Bueno, vamos a ver, supongo que nos pasa lo que a vosotros, aquí hay que ser muy modesto, ¿no? Yo siempre lo digo, somos 15.000, todos los días hay 300 o 400 que hacen algo pues que podía haberse hecho mejor. Buscando cosas muy concretas, quizá a ver, aquí lo importante, no lo hacemos bien, ¿eh? Yo creo que simplemente lo hacemos algo mejor de lo que lo hacíamos. Y acuñamos una frase que era: todo pasa en una conversación. Todo ocurre en una conversación con el cliente y todo ocurre en una conversación con el equipo. Entonces, si quieres, por poner un punto de calor, que decía Martí, que buscar los puntos clave, nos preocupa mucho de qué se habla en las reuniones de inicio de jornada y de qué se habla en las reuniones de cierre de jornada. Nos ocupamos de modelizar, de enseñar, de ayudar y, sobre todo, bueno, pues de intentar convencer, recomendar a los directores de zona que intenten estar en todas las conversaciones de inicio y de cierre que puedan, porque esa conversación es un encefalograma de lo que está pasando en el alma del equipo. Es una radiografía. No se puede hacer nada de lo que no se habla. Entonces hay que procurar que se hable de aquello que queremos que pase y de cómo queremos que pase. No solo de los qué es, que eso lo puedo mandar por email, sino de cómo quiero que pase. Muy bien.
¿Qué opináis el resto? ¿Algo más que añadir? Bueno, a ver, sí, no, a ver, yo te diría, cuando empiezas, Algún problemilla tenemos con... Marta, ¿nos hablar escuchas? de experiencia de cliente Sí. en una compañía, al principio suena un poco raro. Hola, 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 ahora sí, ahora sí. hola. Ay, perdón, ¿Sí? no sé qué ha pasado. Nada, Bueno, no no, te preocupes. ahora me escucháis. Vale. Perfecto. No, decía que al principio, cuando comienzas con una estrategia de experiencia de cliente, claro, involucrar a todo el mundo y más en compañías grandes es complicado y no es fácil. Además, hablamos un lenguaje un poco raro, ¿no? Hablamos de customer journeys, de momentos de la verdad, de dolor, bueno, de KPIs que falta, pues entrar en una cultura, hay que trabajar mucho en un cambio cultural, en poner el cliente en el centro. Cambias muchas cosas en la compañía porque al final tú ya tenemos un modelo de negocio enfocado en el cliente, por supuesto, porque tenemos un negocio especializado y porque todo el mundo ya tiene claro qué es lo importante, ¿no? Que es el cliente, pero involucrar en acción y en toda la metodología, bueno, pues hay una parte de formación, hay una parte de sistemática, como decía Carlos, en el piloto que comentaba antes, sí que metemos en el día a día de la oficina pues esta conversación de experiencia de cliente. Si hay que llamar a algunos clientes detractores, pues evidentemente esto se comenta en la oficina y esto ya forma parte del día a día, pero es un proceso. Hay que ir generando estos momentos, tanto en red como en servicios centrales, porque en servicios centrales también, a partir de la voz de cliente y empleado, si hay que actuar, bueno, pues también toda la vida hemos trabajado, los que estamos en calidad de hace muchos años, ¿no? Las mejoras, pero en algún momento hace años pues nos enfocábamos más a mejoras de procesos y todas las áreas, evidentemente, cada una pues tenía que mejorar en algún proceso a partir de lo que identificábamos con KPIs de procesos muy, muy internos, pero ahora es el cliente que nos lo dice. El cambio quizá es que trabajábamos muy hacia adentro y ahora es el cliente que nos dice las cosas y tenemos que actuar. Y entonces, la forma que también explicaba Carmen, ¿no? De tener sistemáticas, de tener comités, de tener reporting, de tener, para mí, agilidad e inmediatez en lo que recogemos y lo que actuamos, para mí es la clave de involucrar a todo el mundo. Muy bien. Lo dejo abierto para que el resto pueda aportar lo que crea conveniente. Y si no, pasamos a otra. ¿Qué os parece? Venga, esta va a ser para Daniel. Daniel, nos pregunta Natalie si las claves para definir la estructura para gestionar la experiencia del cliente, ¿cuáles serían según tu opinión? Las claves, perdón, ¿qué? Para definir la estructura para gestionar la experiencia del cliente en la organización. Bueno, yo hablaba... Dentro del equipo de CX, principalmente, se refiere. Dentro del equipo, fundamentalmente nosotros trabajamos bajo 3 dimensiones, ¿no? En un equipo de CX, ¿no? Y lo comentaba más o menos al principio. Uno que es todo lo que tiene que ver con la recogida de feedback, ¿no? Y ahí yo creo que un tema fundamental, que lo comentabas tú también al principio, tenemos que empezar, bueno, nosotros en el grupo también, tenemos que empezar a dejar de darle tanto protagonismo, ¿no? A las encuestas directas, eso mantenerlo bien estructurado y demás, pero empezar a darle mucho más peso a lo que es la recogida del feedback no solicitado, ¿no? Y ahora que ha venido la crisis, el impulso a la remotización de clientes, el contacto con un gestor remoto, cada vez tienes más oportunidades de conocer lo que el cliente está viviendo en esas interacciones sin necesidad de preguntarles después, ¿no? Entonces tienes un eje que es fundamentalmente la recogida de feedback. Otro eje que lo hemos desarrollado, yo creo que en varios países todavía estamos en el camino, ¿no? Pero creo que es fundamental tener una analítica, ¿no? Una agenda analítica que nos permita desarrollar distintos análisis a partir de las variables que cogemos en ese feedback, ¿no? Y el tercer punto que es la disponibilidad de datos, ¿no? O sea, cómo pones en valor
la información que va recogiendo en cada uno de esos puntos de interacción. Entonces, para mí, esos 3 ejes que tienen que ir acompañados, obviamente, de un governance, como decía Carmen al principio, o lo decía Marta, ¿no? O Ignacio también, cuando hablaba de, oye, la necesidad de poner esta información dentro del comité global, en el grupo, ¿no? En el top management, tanto aquí como en los distintos países, y que hayan comités de experiencia cliente de forma mensual o de forma trimestral en donde se revisen cada uno de los principales pain points. Creo que ese es el valor de estructurar de forma correcta un programa, ¿no? O sea, tener bien dimensionadas estos distintos aspectos y luego fundamental el disponibilizar y tomar esos datos, ¿no? Y ponerlos en valor en los equipos que están dentro de la organización y que van tomando decisiones. Para mí esa es la clave fundamental, ¿no? Sin duda alguna, lo ha resumido perfectamente. Chicos, soy consciente del tiempo. Nos hemos pasado 3 pueblos, como dirían en mi tierra, pero yo creo que bien aprovechado. Muy interesante. Vamos, no puedo resumir, la verdad se ha dicho, podría hacerlo, pero creo que tergiversaría un poco el pozo que habéis dejado todos con cada uno de vuestras historias. Yo solamente puntualizaré que esto no es una cosa de tecnología solamente, no es una cosa de metodología, no es una cosa de procesos. Esto va de personas y de un conjunto de acciones que involucran y complementan el resto, ¿no? La tecnología y los procesos, pero que sin ninguna de esas piezas y principalmente poniendo a las personas en el centro, tanto dentro de la organización como en el cliente, es la única manera de poder conseguir un impacto, la manera de hacer las cosas de cara a todos nosotros, porque al final todos nosotros somos clientes de una manera u de otra, ¿no? Solamente quería daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestra dedicación. Ha sido un placer trabajar durante estos días con vosotros en construir este evento y bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias a toda la audiencia. Decir también que Zurich, que María José Alonso no ha podido estar con nosotros por un tema de salud, afortunadamente nada serio, que se ha quedado con las ganas de poder acudir y participar, pero que habrá otras ocasiones. Y bueno, nada más. Desde Medalia es un placer y ya os digo, nada que añadir que no hayáis dicho allá vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Chao, chao.